Dos. No uno, dos. Ah, dos. Podrían ser objetos voladores no identificados o estar relacionados con ovnis. Hasta la tarde de este viernes 25 de agosto, aclaró que se trataba de los satélites Starlink, según una... Y esto nos permite acercarnos. Hola amigos, esto es Protocolo Extraterrestre. Soy Enrique Rodríguez, periodista e investigador del fenómeno aéreo anómalo no identificado, OVNIs conocido popularmente, y de la posible existencia de una civilización no humana que cohabita en nuestro planeta desde hace muchos siglos. Nosotros en este espacio periodístico tratamos de compartir la información más auténtica, seria, veraz y comprobadas, y escuchar a invitados de diferentes países que tienen una vasta experiencia y trayectoria profesional sobre este misterio y este enigma que realmente nos encierra desde hace muchos siglos. Nosotros, desde este espacio, tenemos la seguridad que el contenido y la información que proporcionamos a todos ustedes es cierta, y es por ello que quiero informarles nuevamente, porque se lo he mencionado en alguna oportunidad. Hemos presentado una propuesta al Congreso de la República del Perú con una iniciativa ciudadana para solicitar que el Estado peruano reconozca la existencia de fenómenos aéreos anómalos no identificados con una finalidad, cuidar y proteger la seguridad nacional, pero sobre todo la seguridad aérea en el espacio aéreo nacional peruano, con la finalidad de prever posibles accidentes o impactos o colisiones entre aeronaves comerciales que transportan pasajeros, ya bien sea civil, militar o comercial, con estos objetos tan extraños que sobrevuelan en todo el mundo. Es por ello que nosotros queremos desde aquí reiterar nuestro pedido al presidente del Congreso de la República, con quien he tenido oportunidad de conversar en alguna oportunidad, y con los otros parlamentarios, para que escuchen y realmente atiendan este pedido, que es un tema muy importante y que sabemos que hay temas muy importantes y trascendentes en nuestra realidad nacional, pero este tema definitivamente es un tema que trasciende y que es de interés no solamente nacional sino mundial. En el programa del día de hoy tenemos el gusto de tener un invitado muy especial. Se encuentra con nosotros, enlazados vía Zoom desde Bogotá, el destacado científico y divulgador Germán Puerta. Él es un economista de profesión, es astrónomo, ha publicado innumerables libros, ha sido el creador del planetario de Bogotá, que es el planetario más grande de Latinoamérica, y que él lo ha conducido durante 14 años, ¿no? Tiene una vasta experiencia y trayectoria en investigación científica sobre el fenómeno aéreo anómalo no humano, y queríamos compartir con ustedes su presencia en la edición de hoy de Protocolo Extraterrestre. Buenas noches, Germán, gracias por acompañarnos en Protocolo Extraterrestre, y tus palabras de saludo para nuestros amigos. Buenas noches, me da mucho gusto estar en tu programa, Enrique. Le doy un saludo a todos los que nos escuchan. En realidad me encanta hacer divulgación científica. Creo que es esencial integrar cultura y ciencia en la sociedad a gran escala, como el verdadero de la programación. Y todos estos medios son ideales para llevar la cultura y la ciencia a todos tus amigos. Un saludo para todos. Excelente. ¿Qué más nos puedes compartir brevemente de tu larga y exitosa labor científica y profesional, para que nuestros amigos te conozcan, Germán? Bueno, estudié economía en la Universidad de los Andes y la ejercí durante varios años, pero desde muy joven era astrónomo aficionado. Rápidamente, en los años 80, cuando vi el cometa Halley, vi otros grandes fenómenos y me di cuenta de que estas grandes maravillas del cielo estaban solamente restringidas a aquellos que teníamos información. No teníamos el nivel de redes y de internet que hay ahora. Entonces empecé a escribir
libros de astronomía básica para interesar al público en las ciencias del espacio. La astronomía es ideal para motivar a la juventud, a la niñez en temas de cultura, de arte, de ciencia, de tecnología, de viajes espaciales. Después fundé el Star Party más importante que hay en América Latina, el Festival de Astronomía en Villa de Leyva, una localidad cercana a Bogotá, que en 1992 que se ha realizado continuamente todos los años. Hoy día es una fiesta de estrellas de una magnitud colosal. Después me integré al Planetario de Bogotá en el año 2002. El planetario fue creado en 1969, en plena era del espacio, el viaje a la Luna. Y en el año 2002 fui su primer gerente y estuve allí durante 14 años y comprendí la importancia de este tipo de infraestructuras. Los planetarios, los parques científicos, los museos. Sé de los planetarios que hay en Perú, deberían existir más. En cada ciudad importante de Perú debería existir un centro de ciencia con planetario. Acá tenemos dos nada más. Sí, tenemos la necesidad de que esto realmente se desarrolle, porque hace que la exposición a los beneficios de la cultura y la ciencia sean cotidianos. Exactamente. Y no solamente a través de la conferencia. Efectivamente, Germán. Germán, tú en tu larga trayectoria de investigación científica, ¿qué podrías compartir sobre tu concepto y definición de, uno, de qué son los objetos aéreos anómalos, los ovnis, y qué es la vida o civilización no humana que tripula y maneja estas naves? Bueno, a ver, es un tema extenso, ¿no? De hecho, exacto, escribí recientemente este libro para la editorial Cangrejo, que lo lanzamos este año en la Feria del Libro de Bogotá. ¿El nombre es completo para comprarlo? Sí, el fenómeno OVNI. El fenómeno OVNI, ok. Correcto, sí, ya tú sabes que por redes, Buscalibre, en Amazon se pueden conseguir estos libros. Bueno, en realidad... Okay. Para todos los interesados. En resumen, cualquier manifestación aérea diurna nocturna que el observador no comprenda su naturaleza se clasifica como un fenómeno aéreo no identificado. Si tú ves pasar la Estación Espacial Internacional, que es muy brillante, y pasa por Perú, por cualquier lugar, y el observador nota este paso a simple vista, pero no sabe que la estación espacial es un avistamiento ovni para ese personaje. Okay. Pero, ¿eso qué significa? Que el fenómeno ovni es muy común. 1 de cada 10 personas ha visto un evento ovni, según las estadísticas, sobre todo. 1 de cada 10, dices. 1 de cada 10, en promedio. Ya. Sí. ¿Tantos? Sí, si estás en un auditorio con 100 personas y preguntas quién ha visto un fenómeno ovni, en promedio 10 personas te van a alcanzar. Okay. Es que es muy común observar puntos luminosos en la noche o en el día. Pero esto no significa que sea una manifestación extraterrestre. De hecho, las explicaciones pueden tener muchísimos aspectos, como fenómenos astronómicos, meteorológicos, aves en vuelo, artificiales, etc. Sin embargo, hay un porcentaje que quedan absolutamente sin explicación. Y hay algunos de estos casos que son supremamente enigmáticos, que desafían cualquier explicación. Y te mencionaba, por ejemplo, en Colombia, el famoso caso del ovni Anolaima en 1969. ¿Repites el nombre, por favor? 1969. ¿El fenómeno? El ovni de Anolaima. De Anolaima, ok. Sí, una localidad cerca de Bogotá en donde una esfera luminosa descendió a la vista de 13 testigos muy fiables. Y bueno, se hizo famoso el caso porque el único de los testigos que se acercó al objeto murió a los pocos días en circunstancias. ¿Murió? ¿Extrañas? Sí, ¿o naturales? Sí, los síntomas eran realmente
curiosos. ¿Y tuvo Entonces, contacto, hizo- disculpa que te interrumpa, tuvo un contacto cercano con esta nave, una aproximación? Sí, se aproximó demasiado. Correcto. Ok, ya. No, ahora, no es una nave, era una esfera. Una esfera. Un asteroide de 2 metros de alto, con 1 de ancho, luminoso, no producía sonido, no se veía nada en su interior y flotaba a 12 metros de altura. Y bueno, ustedes ponen OVNI Anolaima ahí en YouTube, en los buscadores, y salen Ok. muchas páginas, todo esto. El caso es que este fenómeno fue real, no hay duda, pero yo no te puedo decir que eso era una nave extraterrestre. Ok, exactamente. No tengo ninguna evidencia para decirlo. Por supuesto. Y eso es algo que ahora ha cambiado desde hace unos años, ¿sí? Ajá. Porque en la era moderna del fenómeno OVNI comenzó en los años 40 del siglo pasado. Exactamente. ¿Tú sabes? Exactamente. Germán, si me permites, queremos pedirte que nos quedemos casualmente en este punto porque tenemos que ir a la primera pausa comercial. Regresamos contigo y con ustedes, amigos, en Protocolo Extraterrestre. Continuamos, amigos, en Protocolo Extraterrestre, una interesante entrevista desde Bogotá con Germán Puerta, divulgador científico y astrónomo, que nos acompaña el día de hoy en la edición del programa. Germán, nos comentabas sobre un evento de un ovni que apareció en una ciudad de Bogotá de 2 metros de altura, y esto casualmente, y me dices que eso era un objeto redondo, y esto me trae a relación la última aparición de la esfera de Buga, que casualmente es un objeto también con las mismas características, de la misma forma, que fue encontrado en la ciudad de Buga, en tu país, en Colombia, y que actualmente se encuentra bajo la investigación del señor Jaime Maussan y otros científicos de diferentes universidades de México y del mundo. Por favor, prosigue con este evento tan interesante que nos comentabas, Germán. Bueno, está bien. Yo quisiera resaltar que estos eventos en realidad deben ser estudiados por centros de investigación serios y especializados en la investigación de este tipo de fenómenos, ¿sí? Okay. No basta con ponerse 3 batas blancas y observar para decir que está siendo estudiado por un centro de investigación, por unos científicos. Pero está participando en esta investigación, si me permites, algunas interrupciones breves, Germán, con todo respeto. La Universidad Autónoma de México está involucrada, y así como otras 2 universidades más, me parece, de nivel internacional. O sea, no es solamente 4 científicos, por lo que yo tengo entendido y he recogido investigación sobre el tema tan interesante. Prosigue, por favor. Sí, de acuerdo, pero aquí lo que pasa es que la evidencia, hay una máxima de la ciencia que dice: a grandes afirmaciones, grandes evidencias. Ok, cierto. Y cuando tú afirmas que el esferoide de Anolaima venía de otro mundo, o la esfera de Buga era una manifestación de otro planeta, es una evidencia demasiado grande, es una afirmación demasiado grande, que igualmente debe ser corroborada con evidencias igualmente contundentes. Exacto. Y eso es lo que ha sucedido, por ejemplo, con el caso de los eventos desclasificados por las fuerzas militares y centros de inteligencia de Estados Unidos desde el año 2017, que a mí me parece que es una nueva era en este tema OVNI. ¿Sí? Más de 2.000, casi 3.000 eventos han sido estudiados seriamente, inclusive por grupos de investigación como de la NASA, y han concluido que aproximadamente el 40% no tienen explicación. Definitivamente. Y no tienen explicación, no, sí, y ellos dicen, por una sencilla razón: falta de datos. Okay. No te están diciendo que vienen de otro planeta o algo por el estilo. Claro. Esto requiere información, estudios, comprobaciones, utilizar el método de la ciencia, de la física,
para poder realmente llegar a conclusiones igualmente serias sobre estos eventos. Exactamente, pero lamentablemente tú sabes que en nuestro planeta y el mundo en general, diferentes estados poderosos, hablemos de potencias, realmente no tienen mucho interés en dar a conocer sobre la existencia de este fenómeno, y más bien antes de revelarlo y querer llegar a la verdad lo ocultan realmente. Pero quiero cambiar un poco el tema de esta entrevista contigo y aprovechar tus estudios e investigaciones realizadas para hablar de un tema muy importante. Los dioses en la antigüedad, en las primeras culturas del mundo, se manifestaban de diferentes maneras, ¿no? Diferentes representaciones, como lo comentan los egipcios en sus jeroglíficos y en sus registros históricos, que el dios Ra bajó del cielo y ayudó a fundar la cultura egipcia. Lo mismo nos relatan los sumerios, los incas, los mayas, en China y en Japón. ¿Qué era para ti realmente los dioses que llegaban del cielo y ayudaron a fundar estas culturas en Mesoamérica y en diferentes continentes del mundo, Germán? Bueno, veamos qué sucede en la antigüedad. El ser humano, desde que tomó conciencia, se asombró por los fenómenos naturales. El Sol, por ejemplo. ¿Qué es el Sol? El Sol es una enorme esfera de gases que transforma hidrógeno en helio y por reacciones termonucleares despide radiación y luz. Okay. Eso lo sabemos nosotros. Pero en la antigüedad no podían suponer qué era eso. ¿Qué era la Luna? ¿Por qué la Luna y el Sol aparentan el mismo tamaño? Por una coincidencia cósmica asombrosa. La Luna es 400 veces más pequeña que el Sol, pero está exactamente 400 veces más cerca. Cometas parecían espadas de fuego, ¿sí? O qué tal una tormenta eléctrica, por favor, los rayos y los truenos. Ajá. Entonces, estos fenómenos no tenían explicación y razonable, y bajo la creencia que había unas deidades muy poderosas que realmente habían ejercido su poder para crear el mundo y los seres humanos y el universo como lo conocemos. Estos fenómenos fueron deificados, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, en muchos mitos, pues, que es el rayo, pues ni más ni menos que es el arma que el dios Zeus utiliza para amedrentar a sus enemigos. O el sol, todas las mitologías tienen al sol como el dios creador, la fuente de luz y vida y energía, ¿sí? La dualidad del sol y la luna, como el día y la noche, hombre y mujer. Los planetas se mueven en forma errática en el cielo, ese curioso planeta de color rojo que aparece cada 2 años más brillante. Hay Marte, como en el libro que publiqué en estos días en la Feria del Libro, el dios Marte. Entonces todas las culturas los interpretaban como si fueran dioses. Como si fueran dioses o divinidades. Historias, leyendas asociadas a sus mitos y creencias, tradiciones orales. Pero eso es lo que son, ¿no? Unos mitos. Todo esto cambia en el siglo XVII por completo, claro. Pero si me permites, hay una pausa. Es muy cierto lo que tú bien indicas, que todas estas culturas, por su nivel de conocimiento o de ignorancia, hablemos propiamente, interpretaban de diferentes maneras estos fenómenos y estos planetas y estas manifestaciones del espacio y del universo como si fueran dioses y deidades. Pero hay relatos en diferentes culturas, como por ejemplo los sumerios mismos, los egipcios, repito, y los incas y los mayas, por mencionar algunos, que ellos relatan en sus leyendas o vestigios o representaciones históricas que los dioses llegaron del cielo en objetos que lo representan de diferentes maneras, ya bien sea el sol, la serpiente, o cualquier denominación, y llegaron y ayudaron a fundar estas civilizaciones. Sobre este tema, ¿qué me podrías comentar, Germán? Bueno, es difícil saberlo porque no estuvimos allí. Hay tradiciones orales
realizadas por testigos, por personas que no fueron testigos de eventos que sucedieron hace muchísimo tiempo. Es el caso, por ejemplo, de la Biblia, en donde episodios como el carro de Elías o Ezequiel, que muchos afirman que son abducciones milenarias, pues fueron escritos por personajes que no fueron testigos de los eventos que sucedieron hace mucho tiempo, cuya tradición oral pudo haberse cambiado a lo largo de los siglos, ¿sí? En realidad, no podemos afirmar completamente. Otro ejemplo clásico, por ejemplo, cuando vemos las pinturas rupestres en muchos lugares, por ejemplo en el centro del Sahara, en el Pacífico, donde vemos figuras que parecen astronautas, que tienen 12.000 años de antigüedad. Estamos viendo con los ojos del siglo XXI unos eventos que sucedieron hace miles de años. No sabemos cuál fue el contexto social, cultural y religioso en el cual estas dibujos fueron realizados. Igualmente no podemos saber cuál fue el contexto social y cultural y mitológico en el cual estas historias de culturas muy antiguas se desarrollaron, ¿sí? Pero me parece que no es buena idea aplicar la hipótesis extraterrestre a cualquier evento del mundo antiguo, simplemente porque no sepamos cómo se construyó tal cual, por ejemplo, ahí mismo en el Perfecto, Perú, de acuerdo. las De acuerdo. murallas de Saguamán, con semejantes piedras de tal peso, ¿sí? Pero no podemos afirmar que son Claro, de acuerdo contigo, y no es el objetivo realmente buscarle una explicación extraterrestre o no humana a todos estos eventos que estamos compartiendo, pero hay muchas religiones, como por ejemplo, hay muchas culturas, por ejemplo, disculpen, como la sumeria, en que sus jeroglíficos escritos, ¿no?, en tablillas cuneiformes, relatan casualmente estos eventos. La cultura egipcia también relata estos eventos, que los dioses llegaron del cielo, y así podemos mencionar los mayas y los incas. Por una parte relacionan, según la leyenda de la creación del imperio incaico, los dioses salieron del lago Titicaca y fundaron el imperio, ¿no? A ese sentido iba mi pregunta, pero me parece que tú no estás muy convencido de esto que te comento. No, la mitología muisca afirma que los dioses creadores salieron de la laguna de Guapi, aquí en las montañas de los Andes. El cielo realmente es infinito. de los enigmas, es el sujeto de nuestras aspiraciones, de nuestros anhelos y la causa de nuestras más profundas preocupaciones. Exacto. Ahora, yo no me parece que no es buena idea adoptar la hipótesis extraterrestre a rajatabla, como tampoco negar la posibilidad de que exista vida extraterrestre, inclusive el viaje estelar. De acuerdo contigo. En este momento conocemos más de 5.500 exoplanetas, 5.500, okay, de los cuales más o menos un 10% son como la Tierra y giran en la zona habitable de las estrellas. Si extrapolamos ese número a las 250.000 millones de estrellas de la galaxia, significa que habría por lo menos unos 20.000 millones de planetas en la Tierra. Increíble. Y solo estamos hablando de una galaxia, que es la Vía Láctea. Exactamente. Así de que las posibilidades de que existan civilizaciones en otros mundos es infinita. Por lo menos considerando los números es bastante grande. Exactamente. Y el viaje interestelar, a pesar de las enormes distancias, es perfectamente posible. Exactamente. Ahora, el domingo 20 de julio se cumplió el aniversario más del viaje a la Luna. Exactamente. Germán, te tengo que interrumpir lamentablemente para continuar con esta conversación después de nuestro siguiente segmento comercial. Regresamos con ustedes y con Germán Puertas desde Bogotá, Colombia. Continuamos en Protocolo Extraterrestre y en una interesante entrevista con Germán Puerta, científico y divulgador colombiano, quien nos acompaña esta noche. Amigos, queremos nosotros compartir con ustedes esta interesante entrevista porque
Nuestro invitado del día de hoy es un reconocido científico, el cual maneja muchos conceptos e información que es importante y necesaria conocer, como por ejemplo esta parte de la historia y la relación que han tenido las diferentes culturas del mundo con los dioses que, según ellos relatan en sus registros históricos, venían del cielo. Germán, Erich von Däniken, un investigador suizo, tuvo la teoría de los antiguos astronautas, que según él se presentaron en diferentes lugares y culturas del mundo casualmente y que llegaron de los cielos para compartir sus conocimientos, ¿no? Prueba de ello es casualmente que en la década del 1540 los españoles llegaron a la península de Yucatán y descubrieron la cultura maya, los cuales tenían conocimientos muy vastos sobre astronomía, sobre matemática, sobre arquitectura, agricultura y otras ciencias que, según ellos relataban, se los transmitieron y les enseñaron los dioses que llegaron del cielo. ¿Tú qué podrías interpretar de este relato histórico, Germán? Bueno, la cultura maya es una muestra bastante desarrollada de lo que era la observación del cielo en el mundo antiguo. Aunque el cielo es un enigma, lo que hicieron rápidamente fue observar con mucha precisión los movimientos de la bóveda celeste y notaron la extraordinaria precisión de los ciclos, que les permitió construir una de las creaciones intelectuales más antiguas y más importantes, los calendarios. Con los calendarios, estos personajes podían anticipar eventos, sabían de equinoccios, solsticios, estaciones, migraciones, y eran esenciales para establecer las fechas culturales, religiosas y sociales. Y eran unos personajes que tenían un papel especial en su sociedad, tenían un conocimiento privilegiado. Pareciera que esa relación entre el cielo y la tierra era bastante directa, de allí que la astrología y el chamanismo también prosperó, porque tanto poderosos reyes nobles como cualquier persona del común quería anticipar su futuro, lo cual es esencial para nuestro progreso, nuestro éxito, anticipar los eventos. Y estos personajes desarrollaron este tipo de desarrollos mitológicos y muchas de estas historias que conocemos hoy día del mundo antiguo para tener realmente una mayor influencia entre las cortes y entre el pueblo. ¿Sí? Los mayas desarrollaron con altísima precisión sus calendarios porque tenían una especial preocupación por la aparición de los planetas como el planeta Venus, al cual le atribuían una influencia nefasta en sus radiaciones si se exponían a la luz del planeta. El calendario venusino maya es tan preciso que apenas se equivocan 2 horas y 500 años en anticipar el lugar por donde va a salir el planeta. Construyeron extraordinarios monumentos de observación como la pirámide del Castillo o el Caracol en Chichén Itzá o el Monte Albán. La arqueoastronomía nos ha arrojado muchísima luz sobre estas construcciones del mundo antiguo, como tal vez la más famosa que es Stonehenge en Inglaterra, en donde claramente tienen una función astronómica, pero también eran los centros ceremoniales para mostrar esa conexión de los nobles con los dioses del cielo, y estas historias que se crean y especialmente están desarrolladas para tener un legado y una impresión sobre sus sociedades. Interesante. En realidad, todas las culturas hicieron este tipo de desarrollo. Definitivamente. Y es muy interesante conocer tu posición y la interpretación, producto de las investigaciones que has realizado, porque quizás son otros enfoques que son muy objetivos y muy reales y una interpretación diferente. Porque aquí en Protocolo Extraterrestre no buscamos que las personas crean que todos los fenómenos
vestigios históricos o relatos en la antigüedad sean necesariamente producto de una civilización no humana. Y casualmente para continuar hablando bajo este concepto, queríamos hablar un poco de la ciencia y de la religión, ¿no? Siempre durante muchos años la ciencia y religión han tenido cierto antagonismo porque no se ponían de acuerdo, y no creo tampoco que se pongan de acuerdo en algún momento y coincidan en los conceptos sobre el origen para empezar, del universo, el origen de nuestro planeta y el origen y la creación del ser humano y toda la especie animal y fauna que tenemos en nuestro planeta. ¿Tú qué nos podrías, qué podrías compartirnos sobre este concepto de la creación de nuestro planeta propiamente, para empezar, Germán? Bueno, la revolución científica del siglo XVII con Copérnico, Kepler y Galileo acabó con la creencia, realmente acabó con el mundo antiguo. El mundo moderno comenzó en el siglo XVII, cuando Galileo toma su telescopio que observa las cráteres y montañas en la Luna, y las lunas en Júpiter, manchas en el Sol. Allí se derrumbó de un solo vistazo el mundo antiguo y se dio inicio al mundo moderno. Un mundo moderno que hoy día lo disfrutamos con todas estas maravillas que tenemos. En ese momento ya desaparecieron los dioses del trueno, las deidades del rayo, los mitos del dios de la guerra. Sin embargo, todavía tenemos un enigma que tal vez es el mayor de los enigmas y que tal vez nunca podremos resolver. Aunque decir la palabra nunca en la ciencia es complicado, este enigma es tan enorme que es lo que todavía nos mantiene una creencia básica en dioses creadores, y es el propio origen del universo. Desde el siglo pasado, hace 100 años, sabemos que la teoría del Big Bang tiene sólidas evidencias. El universo está en expansión, sabemos que las galaxias se alejan todas, sabemos que hay una radiación cósmica de fondo, sabemos que hay una predominancia del hidrógeno y otros aspectos que determinan que efectivamente hace unos 3.800 millones de años todo lo que conocemos, tú y yo, a ustedes, amigos, toda la energía, toda la materia, absolutamente todo está en una singularidad tan pequeña como te la puedas imaginar, tan densa como te la puedas imaginar, tan caliente como te la puedas imaginar, y por algún tipo de mecanismo este universo empezó a expandirse y dio inicio al espacio y al tiempo. Eso está muy bien y lo comprendemos en forma de la física y la astrofísica perfectamente. Sin embargo, nuestro sentido común nos dice que no todo está muy completo. ¿Por qué? Porque ¿de dónde sale esto? ¿Qué había antes del Big Bang? Ok, interesante, Germán. Y en contraparte, la religión nos ha enseñado históricamente, según la Biblia y según otros libros sagrados, de que Dios es quien crea al hombre y a la especie humana. ¿Qué nos compartes esto en 2 minutos, por favor, Germán? Por ello, es que no podemos entender de dónde sale el universo, cómo aparece. ¿Aparece de la nada? ¿De que de la nada salga algo? O otra paradoja. Siempre ha existido como una sucesión de bangs y crunch. Significa que esto siempre, algo que no tuvo origen, tampoco lo podemos entender en nuestra lógica. Exactamente. Pero tu interpretación en cuanto a la hipótesis o a lo que nos ha enseñado las religiones, ¿qué nos puedes comentar sobre ello? Es que la tercera hipótesis es igualmente ilógica, porque significa adaptar un Dios creador, un evento creador que tampoco ha tenido un origen, algo que existía, ¿sí? Antes de un universo, ¿no? Ahora también puede haber la teoría de múltiples universos,
los agujeros negros nos pueden dar conexiones con otros lugares del espacio y del tiempo. Hay muchos enigmas alrededor, pero este tema de la religión creo que es de la órbita íntima de cada persona en su creencia por tratar de resolver sus inquietudes y sus anhelos acerca del gran enigma. Sí, pero desde el punto de vista de la ciencia es un trabajo muy difícil de entender la creación por un ente superior. Perfecto. Y con este concepto nos quedamos y hacemos una nueva pausa contigo, Germán, y regresamos aquí en Protocolo Extraterrestre. Continuamos en Protocolo Extraterrestre hablando sobre ciencia y religión con Germán Puerta, científico y divulgador, astrónomo colombiano que nos acompaña en la edición de hoy de Protocolo Extraterrestre. Germán, definitivamente la religión nos ha enseñado en sus diferentes formas. Yo particularmente soy católico, y la Biblia nos ha enseñado pues que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y creó el mundo en 7 días. Y bueno, y todos los conceptos religiosos y cristianos sobre Dios, ¿no? ¿Cuál es tu interpretación de la Biblia y la influencia en la humanidad? Bueno, tal vez había mencionado el tema de la Biblia. La Biblia fue escrita entre los siglos III y VIII en diversos episodios. Ok, después de Cristo. Por personajes que recibieron tradiciones orales. Ellos no fueron testigos de los eventos que se relatan allí, que sucedieron hace muchos siglos, tanto en el Antiguo Testamento hace muchos siglos, como en el Nuevo Testamento. Exacto. Y fueron y si me permites, sí, fueron interpretados de diferentes maneras, porque hay muchas palabras en arameo o en griego o en hebreo, de los cuales se basa la escritura de la Biblia, que tienen diferentes significados e interpretaciones y connotaciones. Una misma palabra puede significar 2 o 3 cosas diferentes. Correcto. Entonces, por ejemplo, el episodio del Génesis no se diferencia mucho de cualquier otro de los mitos de la creación en diversas culturas. Generalmente tienen más o menos el mismo guión. Un momento de oscuridad, caos, que se rompe por un evento de luz, un Dios creador de la luz, de la energía, ¿sí? Bueno, muchas asociados al sol y en otras asociados a un evento esencial de creación. Y luego aparecen los seres humanos. En muchas culturas hay una lucha entre seres humanos y dioses, y en fin, hay diversos relatos, pero básicamente se parte de un estado primordial de caos y oscuridad a un estado en el que la luz da inicio al mundo y luego a los seres humanos, ¿sí? Por diversas deidades de todo orden, tanto lo que vemos en la Biblia como lo vemos en el Popol Vuh, o lo podemos ver en libros de la cultura sumeria. En fin, todos más o menos, Mahabharata en la India, todos más o menos tienen este mismo guión. Exactamente, y si me permites, y ya que has comentado la cultura sumeria, es muy parecido el concepto y los contenidos de la Biblia casualmente con los registros y jeroglíficos encontrados sobre el inicio de la humanidad y de la cultura sumeria. Hay mucha similitud entre la cultura sumeria y lo que viene a ser la Biblia actual. Sí. Pero yo insisto en la necesidad de las evidencias, ¿sí? Cuando tú tienes un fósil de un dinosaurio, tú haces unas pruebas de carbono y te indica que ese fósil tiene 65 millones de años. Y luego ves que los sedimentos que están en ese lugar pues tienen una anomalía de iridio que es demasiado alta para ser del planeta y que más bien es abundante en los cometas, y de ahí deriva la teoría del impacto de un enorme cometa en la península de Yucatán
que acabó con la era de los dinosaurios. Y eso es evidencias científicas reales, directas e incontrastables, y que además se pueden verificar una y otra vez. Así trabaja el método científico, ¿sí? Con evidencias que pueden ser verificadas por experimentos y observaciones una y otra vez. Ahora, el gran dilema que tenemos con el fenómeno OVNI, el gran dilema es que las evidencias no existen, son difíciles de encontrar. Por eso los científicos evitan el tema OVNI. El tema OVNI nunca, generalmente, no ha sido tratado por la ciencia, porque es muy difícil contrastar evidencias de simplemente relatos de un testigo o episodios de una historia mitológica. Eso no es, o como lo vemos una fotografía o un video, que por ello la gran novedad que tenemos hoy día es que ahora sí hay grupos de investigación que están trabajando el tema. Definitivamente. De acuerdo contigo, pero si me permites una pausa, Germán, definitivamente la comunidad científica y la NASA y las principales potencias del mundo tienen muy poco interés realmente de dar a conocer sobre la existencia de este fenómeno, porque el gobierno norteamericano, el Pentágono, ¿qué mayor evidencia que tú mencionas de que no existen evidencias, pero qué mayor evidencia que el Congreso norteamericano esté investigando casualmente y haya abierto una comisión para conocer sobre la existencia de fenómenos aéreos anómalos, de naves que tiene en su poder el gobierno norteamericano y de la posible existencia también de cuerpos biológicos no humanos que tiene en su poder el gobierno norteamericano? O sea, esto ya es una etapa siguiente realmente, entonces tampoco no se puede negar que este fenómeno no exista. Por favor. Déjame comentarte ese aspecto, ¿sí? La motivación que ha tenido en Estados Unidos y otras naciones desde los años 40 del siglo pasado, en plena Guerra Fría, era conocer si estos fenómenos tenían alguna amenaza a la seguridad nacional, de acuerdo, inclusive al tráfico aéreo, ¿sí? Y por ello los estudios como el Libro Azul o el informe de la Universidad de Colorado, Proyecto Libro Azul, tantos, se han centrado en determinar ese aspecto, ¿sí? Okay. Ahora, cuando el Congreso de Estados Unidos recientemente desarrolla estas sesiones, es interesante, por ejemplo, el testimonio que hace David Grush. Tú sabes quién fue. Bajo juramento, afirmó haber visto, no haber visto, que le comentaron otros militares que las fuerzas militares tenían en sus depósitos naves extraterrestres e inclusive rastros biológicos. Él no los vio, pero le contaron. No, perdón, si me permites hay una pausa. No es que no le han contado, sino él ha tenido acceso a documentos. Para quienes no saben, que Germán nos comenta de David Grush, que es un piloto, un alto oficial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, quien ha tenido contacto visual y ha perseguido en su avión de combate a estas naves, y él formaba parte de un equipo de seguridad del Pentágono y había tenido acceso a documentos del Pentágono y de la CIA, donde casualmente relataba todo esto, que había tenido él acceso a toda esta información. Prosigue, Germán. Bueno, la información es que en estas bases militares hay platillos volados, y como le comentaron, hace poco estuvo el director de la NASA aquí en Bogotá y hicieron una pregunta al respecto. Y el director de la NASA dijo algo muy interesante. Dijo: si alguien me cuenta que tiene un platillo volador en el garaje, me gustaría verlo. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Es una manera irónica realmente, disculpa que te interrumpa nuevamente, pero es una manera irónica de desvirtuar realmente el tema y de desviar la atención y de continuar con esta campaña y esta política de desinformación que tiene el gobierno norteamericano, Germán. Y yo creo que tú tampoco no creerás esta afirmación del director de la NASA. Sí, en realidad sí la creo por un solo motivo. Porque si realmente existiera esto, ya lo sabríamos, lo tendríamos. Sería interesante. Yo no creo que la evidencia de la realidad extraterrestre
sea algo que pueda trastocar por completo la historia del planeta, ¿no? En lo absoluto. Creo que sería un evento extraordinario, el descubrimiento del milenio, pero no creo que sea algo que sea necesario de ocultar, porque las potencias creen que la sociedad no está preparada para entender estas manifestaciones y habría una crisis social, religiosa, cultural y política. En realidad no creo en las teorías de la conspiración acerca de todos estos ocultamientos de las naciones o los grupos de conspiración o los grandes conglomerados que saben la realidad y que nos la quieren ocultar los pobres mortales. Ese argumento que hace años lo escuchamos. Y para ti carece de valor. Carece completamente de valor. Ok. Carece De acuerdo, y respeto mucho tu punto de vista y me agrada saber que así como tú tienes esta posición y punto de vista, Germán, millones de personas piensan lo mismo, ¿no? Pero tampoco no me podrás negar que el gobierno norteamericano y las principales potencias del mundo buscan ocultar este tema. Hablemos de supuestos, no afirmo, podrían ocultar la existencia de este fenómeno por un tema de seguridad nacional y por un tema de no tener cómo explicar y cómo sustentar que miles de objetos de ovnis transitan por todos los países del mundo y se hacen presentes sobre aeropuertos y sobre bases militares en diferentes países del mundo, y ellos no pueden darle una explicación ni defender la seguridad de su propio espacio aéreo y territorio. Por favor, Germán, en un minuto, porque se acaba nuestro programa, tu posición. Mira, en realidad todo esto es muy interesante. Yo creo que hay que seguir estudiando la realidad del fenómeno ovni con las herramientas de la cultura, de la ciencia, de la tecnología. Ahora hay telescopios en el espacio. El nuevo telescopio Vera Rubin allí en Chile va a ser una gran novedad. Va a poder identificar muchos más objetos en movimiento en el espacio. Yo creo que estamos en una nueva era de la información sobre el fenómeno anómalo extraterrestre y debemos estar atentos a ello. Pero todo esto hay que verlo con pinzas. Tienes que tener la mente abierta para todo, pero no tan abierta como para que se vuele la cabeza, ¿sí? Claro. Es interesante, no podemos negarlo ni podemos afirmarlo completamente, pero tenemos que estar atentos para esta nueva era de la información sobre el tema del fenómeno extraterrestre. Definitivamente coincido contigo, y la verdad que ha sido muy interesante poder conversar contigo, Germán, sobre estos y los diferentes temas que hemos compartido con nuestros amigos el día de hoy. Pero ha quedado pendiente una nueva conversación y entrevista contigo, porque es muy interesante compartir tu posición y lo que tú piensas y lo que millones de personas también piensan sobre este fenómeno, y queremos reafirmar que aquí en Protocolo Extraterrestre no es nuestra intención afirmar y aseverar o dirigir de alguna manera la opinión o el punto de vista de cada uno para que crean sobre la existencia de fenómenos, sino simplemente mostrar evidencias, registros, fotos y entrevistas con especialistas, con militares de diferentes países del mundo, y como el distinguido invitado del día de hoy, Germán Puerta, sobre la existencia y sobre registros y testimonios que realmente existe este fenómeno no humano. Germán, te quedo muy agradecido por tu amabilidad y gentileza, y será hasta una nueva oportunidad contigo. Enrique, muchas gracias. Debo concluir que en este asunto nadie tiene la última palabra. De acuerdo. Mis redes, Astropuerta en Instagram, astropuerta@gmail.com. Pueden escribirme, solicitar mi información, archivos no solo de estos temas, sino de muchos otros en la astronomía y el espacio, que con mucho gusto puedo compartir. Un saludo y espero que nos veamos nuevamente con otros interesantes temas. Exactamente, Germán, así será. Gracias nuevamente. Ya saben ustedes visitar el portal de Germán Puerta para buscar información sobre los trabajos de investigación que él ha realizado durante mucho tiempo. Gracias, Germán, nuevamente. Con ustedes, amigos, fue el científico y divulgador Germán Puerta desde Colombia, quien nos acompañó en esta edición de Protocolo Extraterrestre. Con ustedes, amigos, será hasta el próximo jueves a las 10 de la noche aquí en BHTV, nuestro canal. Que tengan ustedes un lindo fin de semana. Against the wind, the wind's 120 knots from the west. 5, 2,
No uno, dos. Ah, dos. Podrían ser objetos voladores no identificados o estar relacionados con ovnis. Hasta la tarde de este viernes 25 de abril aclaró que se trataba de los satélites Starlink, según una... Y esto nos permite acercarnos